Bien, buenas noches con todas, todos, todes. Mi nombre es Patricia González Sánchez, soy actualmente la directora del Festival Danzar el Perú y pues hoy estamos reunidas para poder realizar la segunda mesa de diálogo enmarcada en el programa de mediación del festival. En esta ocasión vamos a estar compartiendo acerca pues de dos ideas que se vinculan o proponemos vincular, que serían pues danza y acción. Y para eso hemos invitado a Daniel Díaz Benavides a que nos acompañe y voy a estar también conformando la mesa y pues para poder conversar al respecto, ¿no? Entonces voy a introducir antes a Daniel, si es que pues no lo conocen aún. Bien, Daniel Díaz Benavides es antropólogo de profesión, con estudios de doctorado en ciencias sociales. Cursó el seminario de corporalidad Embodiment en el doctorado de filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Es autor de 3 libros. Es conferencista central en los congresos latinoamericanos de folclore de Cartagena de Indias y de la Universidad de las Artes de Buenos Aires. Integra Me fui creo que por un momentito. ¿Sí me escuchas? Sí, escucho bien. Bien, entonces continúo. Bueno, y era Consejo Internacional de la Danza de la UNESCO y especializado en investigación científica de la danza y en sus lecturas multidisciplinarias, consultor latinoamericano en criterios de evaluación en todas las formas de danza y jurado calificador de concursos nacionales e internacionales de danza, entre ellas las marineras y tondero. Expresidente del Grupo de Danzas Folclóricas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bien, entonces hemos de hecho planteado preguntas orientadoras, bueno, también compartir con todos, pero digamos, van a ser abordadas no tal vez literalmente, sino que pues de acuerdo a las propias concepciones y visiones que tenga cada uno, ¿no? Entonces, para esto las preguntas son, ¿cómo las danzas han hecho parte históricamente de la construcción de las identidades nacionales? ¿Qué impactos ha tenido en las danzas la modelación de repertorios nacionales? Y bueno, algunas reflexiones finales a partir de lo dicho. Entonces, sin más, vamos a escuchar primero a Daniel. Bienvenido. Muchas gracias, Pati. Un gusto escucharte y mis felicitaciones por estar dentro de este tipo de actividad en la que a la danza la convertimos, ¿no? Si no participamos de ella como protagonista en la sociedad en la que estos aspectos que tendríamos en principio que pensar alrededor de la danza, que es lo que podemos pensar en su significación contemporánea, en cómo progresivamente se va legitimando en la sociedad, no solamente como parte de una práctica donde van a actuar las estéticas corporales, sino también insertándose como uno de los temas más fundamentales del mundo técnico contemporáneo, ¿sí? sobre todo en los países desarrollados. Y creo que algunos de países latinos como Colombia, Argentina, que nos están sacando mucha ventaja en este sentido, y algunos otros que estamos detrás tratando de que en el Perú también la danza se convierta en un tema fundamental y que ingrese al mundo académico con la misma legitimidad que se analizan los datos históricos, los datos antropológicos, los sociológicos,
e inclusive una mirada un tanto crítica a la propia filosofía. Recordaba esto a partir del trabajo de la tesis doctoral de Marie Bardet, que se titulaba Moverse es pensar. Pues bien, el otro tema es la identidad. La identidad, que dicho sea de paso, es uno de los temas más controvertidos con los cuales podemos lidiar, aunque a veces presupongamos que sabemos de qué se trata. Y el otro tema que está involucrado es el tema de la nación, o qué significa nación, o de qué entendemos por nación. Entonces, una vez que pongamos los elementos fundamentales de cada uno de estos tres aspectos, creo que podemos concluir sobre este primer punto que has invitado para pensar en las danzas que en términos históricos han contribuido en la construcción de las identidades nacionales. Pues bien, fíjate que un tema importantísimo en la danza es dónde está la danza. La diversidad de textos que alrededor del tema se han elaborado en el Perú todavía sigue creyendo que la danza está en los textos o está en la memoria de nuestras generaciones pretéritas. Y entonces, o en ciertas prácticas que para determinados lugares aparecen como que provendrían de larga data. Entonces, la idea o la pregunta siempre es ¿dónde está la danza? Es un tema que resultó estratégica e históricamente fundamental para reposicionar a la danza como una práctica que trascienda la mirada renacentista de que la danza solamente formaba parte de una de las artes y que eran importantes en la medida en que participaban del disfrute de nuestro tiempo útil, ¿no? de nuestros tiempos digamos, los tiempos que son más para el disfrute, ¿no? Que es una mirada muy renacentista y que lamentablemente aún sigue imperando en nosotros y que hace que un poco menospreciemos el tema de la danza, aún siendo danzantes con muchos años comprometidos en el tema, ¿no? Pues fíjate que no era así. Y más o menos voy a plantearlo en los siguientes términos, ¿no? La danza solamente existe en los cuerpos de quienes lo bailan. La única razón, el fundamento, el objeto primordial para la existencia de la danza es que esta etapa es que alguien la baila. Entonces, alguien al bailarla lo que hace es poner en acción su cuerpo. Por lo tanto, la danza está en los cuerpos de quienes lo bailan, solamente ahí. Pero eso supone, curiosamente, un cuestionamiento tan importante que cuestiona toda la filosofía de la modernidad. Porque la filosofía de la modernidad, a partir de que te plantea esta frase que lo repetimos a veces con tanto entusiasmo, pero sin pensar mucho en ella, nos dice que existimos porque pensamos. Existimos porque pensamos. Existimos porque pensamos. Pienso, luego existo. Entonces, a partir de profundizar en el análisis de la danza, en su trascendencia histórica, en su trascendencia social,
replanteábamos la pregunta para preguntarle a Descartes, a ver Descartes, piensas sin existir, piensas sin existir. Entonces es imposible que, que la existencia derive de la capacidad de pensar de las personas, no es al revés. O sea, puedes pensar en la medida que existes. Si no existes, no piensas, ¿no? Lo que significaba es volver a colocar el cuerpo como protagonista de las prácticas sociales, de las prácticas culturales y además el núcleo central de análisis de la sociedad y la cultura o de análisis de la misma realidad. Reposicionar al cuerpo como un elemento culturalmente construido que se distancia radicalmente de esta percepción del cuerpo como un objeto a ser anatómica o fisiológicamente analizado. Pues bien, ese es el elemento crucial en la historia de la danza. Reposiciona la danza, le da carácter o legitimidad científica, porque por fin habíamos encontrado el objeto específico de investigación de la danza, porque antes no existía esto de decir, bien, vamos a investigar una danza, bueno, veamos de dónde es, y entonces nos vamos por allá, o nos envían a la biblioteca como si la danza estuviera en los libros. O sea, lo que existen en los libros son elementos que hacen referencia a la danza, pero no es la danza. Y cuando vamos a hacer entrevistas a personas que han bailado, lo que hacen, aunque tengan o provengan de un conocimiento transmitido intergeneracionalmente, lo que nos dan es sus visiones, sus pareceres, sus emociones que les suscita la danza, pero eso no es la danza. Entonces la danza está en los cuerpos. Que la danza esté en los cuerpos de quienes lo bailan, eso significa que cada vez que se mueven, porque los cuerpos están culturalmente construidos, un mínimo movimiento lo que hace es poner en acción códigos culturales. Y hay una complejidad de códigos culturales que van más allá del lenguaje articulado. En este momento yo te estoy hablando, es verdad. Pero al mismo tiempo que estoy hablando, deben haber un conjunto de movimientos que van al margen de mi racionalidad y que probablemente transmitan contenidos que van de cuerpo a cuerpo a través de la nube y que tengan probablemente mayor contenido que mis propias palabras, ¿no? Pero bien, digamos que la danza comienza a tener una significación muy distinta a partir de esa consideración de que la danza es en el cuerpo del danzante. Marinera existe porque hay gente que la baila, o porque hay danzantes de marinera, o la danza X existe porque hay danzantes que la bailan. Solamente por eso existe la danza. Y solo existe en el momento en que la bailan. En otro momento no existe. Pues bien, en términos históricos ese es un tema fundamental. Nación. O sea, ¿qué significa nación? ¿O desde dónde parte el concepto de nación? Fíjate, una vez que se instalan los burgueses en el poder, después de haber ganado en las revoluciones del siglo XVIII, siglo XVII para Inglaterra, que desplazaron a los aristócratas del poder, se comenzaron a constituir los estados-nación. ¿Qué cosa era un estado-nación? Las características que nosotros tenemos hoy para la constitución de un estado, no un organismo político, un organismo militar, un organismo religioso, fronteras donde cada uno dice, estas son mis fronteras, así que si alguien quiere pasar aquí sin permiso, tengo, este, tengo las facultades como para eliminar a cualquier persona que cruce por mis fronteras si es que no ha solicitado autorización para pasar. Fíjate que ese concepto, esa idea de lo político como
establecimiento de fronteras, lo que significó es una diferencia entre el adentro y el afuera, ¿no? Los que son compatriotas respecto de los que son extranjeros. Un conglomerado dentro de esas fronteras entre lo que es el nosotros y las fronteras para afuera entre lo que son los otros, ¿no? Y dentro de esas fronteras, además, hay un conjunto de prácticas culturales que son similares. Ojo que estoy hablando del contexto europeo. Al ser similares esas prácticas, hay un conjunto de personas que están involucradas, hay una comunidad que está involucrada en esas prácticas comunes. Eso se llama nación. Entonces tenemos un territorio, un gobierno político, un gobierno militar, instituciones religiosas y una comunidad que está involucrada en prácticas comunes, prácticas culturales comunes. Eso se llama nación. Resulta que para Europa esas fronteras políticas coincidían con las prácticas que existían al interior de esos límites, límites políticos establecidos. Por eso que había una correspondencia entre Estado y nación. A esto se llamaron los Estados-nación modernos. Pero 5 décadas después, los países latinos comenzaron a independizarse de sus colonias, comenzaron a organizar estados que reproducían los modelos de estados europeos. Ese es uno de nuestros más graves errores. ¿Por qué? Porque resulta que al interior de las fronteras del Perú existen tradiciones culturales, existen comunidades cuyas prácticas culturales se diferencian radicalmente de otras comunidades culturales, ¿no? Entonces, Ayacucho, Huancavelica es distinto a Puno, es distinto a Arequipa. Las comunidades de la selva son totalmente distintas a las cusqueñas, a las puneñas, a las ayacuchanas, y los de la costa norte del Perú, La Libertad, Lambayeque, Piura Tumbes, son distintas a todas las otras que te mencionaba. Entonces resulta que esta organización política se diferenciaba de la europea porque en este caso había, y además con larguísimas tradiciones históricas, mucha diferencia cultural, muchas comunidades que tenían prácticas culturales distintas las unas de las otras, ¿no? Y entonces el Estado, la organización política, no podía asumirlas, no podía incorporarlas, no podía gobernarlas, porque el Estado se encarga de dar normas generales. Y esas normas generales no tienen aplicabilidad para características culturales distintas según las regiones, porque cada una tiene sus propias formas de vivir, sus propias formas de convivencia, su propia música y, sobre todo, en el caso nuestro, sus propias danzas. Pues bien, ese es un tema a resolver en el Perú. Probablemente nuestro mayor conflicto en el Estado, y cada vez todos estos problemas que nosotros nos encontramos con presidentes que los elegimos, pero que al mismo tiempo decimos que no nos representan, resulta un efecto de ese vínculo maltrecho entre Estado y naciones, porque nosotros sí tenemos naciones. Nosotros no podemos decir que somos una nación, somos una multiplicidad de naciones. Pues bien, el otro tema es el tema de la identidad. De la identidad, que es un problema muy serio. Porque nosotros asumimos que todos sabemos. Y en el fondo nosotros no sabemos, ni nosotros mismos sabemos quiénes somos nosotros. Porque si solo miramos estas ideas que desde el psicoanálisis trabajó Sigmund Freud, decía, bueno, mire, que tenemos un 30% de lo que hacemos nosotros
como consciente, eso es mucho. El 70% es inconsciente. Y entonces lo que significaba es que nosotros no sabemos en qué está constituido ese 70% de nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir quiénes somos? Por otro lado, te planteaba la pregunta de decir, la identidad, bueno, la identidad responde a la pregunta de quién soy yo. Bueno, pero si yo no sé quién soy, porque otra pregunta que también nos planteábamos es decir, nosotros somos eso que nos presentamos ante los demás, ante nuestras familias, eso de lo que conscientemente expresamos, o nosotros somos lo que escondemos. Porque nosotros somos otros cuando estamos frente a determinado contexto y nos diferenciamos cuando estamos en nuestro propio mundo, ¿no? Porque somos nosotros. Que significaba además replantearse la pregunta de la identidad para diferenciarnos de la primera cuestión que nos decía la identidad responde a la pregunta de quién soy yo. Es decir, ¿quién dicen los otros que soy yo? Que a lo mejor es lo más cercano, porque resulta que nosotros no somos, sino que a nosotros nos hace, nos construye, ¿no? Porque nosotros al nacer no nacemos con capacidad de sobrevivencia por nosotros mismos, no podemos sobrevivir. Y entonces ya nos tienen esperando con determinados colores de ropa, con determinadas decoraciones en los cuartos, nos tienen esperando con un nombre, nos tiene esperado ya un apellido, y nos tiene esperado todo un conjunto de elementos con los cuales van a construirnos y van a comenzar a llamarnos a nosotros, ¿no? Nosotros, ¿tú qué me llamas? En realidad no es yo que me llamo, sino cómo me llaman los otros, ¿no? Yo soy Daniel, pero no es para llamarme a mí mismo, es para que otros me llamen a mí. Entonces, todo ese cuestionamientos alrededor de la identidad lo convierten en un elemento altamente problemático y altamente problematizado a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, si no nos entendemos con claridad, si nosotros no sabemos quiénes somos y además ni siquiera podemos saber quiénes somos, pues este es otro tema interesante, ¿no? Potencialmente podríamos saberlo, pero los elementos teóricos y metodológicos que disponemos en la actualidad no hacen posible que nos conozcamos. Entonces, a partir de ese cuestionamiento es que aparece una propuesta que creo que el primero que lo plantea es Sigmund Freud, cuando dice en vez del término identidad valdría sustituirlo por el término identificación. Que el término identificación se funda en la fantasía, en la proyección y en la idealización que nosotros mismos podemos hacer de nosotros o de nuestras prácticas culturales. Pues bien, estos tres conceptos, mira, que con audacia y con un conocimiento consistente sobre el tema es que nos has convocado para pensar y para ver cómo recolocamos a la danza dentro de eso, o cómo juega la danza dentro de esos aspectos, ¿no? Pues bien, mira, digamos que vamos a utilizar una especie de noción pragmática sobre la identidad. Y digamos que existen un conjunto de prácticas prácticas culturales, que forman parte del capital simbólico de nuestra nación o de nuestro Estado multinacional, y que con algunas de ellas nosotros nos consideramos que estamos involucrados en estas prácticas porque tenemos un elemento
profundamente emocional, afectivo, profundo, que hace que lo sintamos como propio aquello que ocurre como práctica corporal o como práctica cultural de los demás, ¿no? Recordaba un tanto que sobre el tondero escribió Alonso Alegría, que tiene un vínculo familiar muy estrecho con Silva Alegría, ¿no? Él decía, cada vez que escucho un punteo de tondero, no sé qué le pasa a mi piel porque comienza a ponerse los pelos de punta y yo no sé de qué se trata, no sé de qué se trata. Que yo recuerde, tengo familiares que vienen de la zona e imagino que genéticamente me lo han transmitido, porque no tengo otra explicación, pero lo siento, lo vivo. Mi piel delata ese elemento emocional que me genera al escuchar esos punteos de guitarra. Pues bien, ese tipo de elementos son los que van suscitando en nosotros muchas reacciones que son emotivas, pero al mismo tiempo son somáticas. Es el cuerpo, es decir, y es el cuerpo. Entonces, digo, ¿qué tanta información cultural tiene nuestro cuerpo? Entonces allí voy a hacer una referencia, antes que me gane el tiempo, voy a hacer una referencia a trabajos en paleontografía que están haciendo algunos españoles que me parece fascinante. Resulta que encuentran huesos de seres humanos de hace no sé cuántos milenios, 10.000, 15.000, 20.000 años antes de Cristo. Pues bien, agarran ese hueso y lo llevan a un laboratorio, ¿no? Y en el laboratorio van a decir, bien, a ver, este hueso es de una mujer, tenía 20 años, se alimentaba de tales cosas, sufría tales enfermedades, por tales motivos, a partir de un hueso. Entonces la pregunta que nos replanteamos nosotros es decir, a ver, nuestros huesos, ¿cuánta información cultural tienen? Pero resulta que no son solamente nuestros huesos, son nuestros nervios, son nuestras articulaciones, es nuestra piel. Finalmente ya sabemos que la piel sabe muchísimo más que el cerebro. Todos esos elementos, toda esa información cultural que tenemos en los cuerpos se van activando cada vez que nos vamos a mover. Y esa activación es mucho más efectiva, mucho más eficiente, mucho más amplificada cuando vamos a bailar. Por lo tanto, puede ser que nosotros digamos racionalmente, no, yo no soy de Cajamarca, yo soy un hombre del mundo, yo estoy en Nueva York, estoy en Berlín, pero mi cuerpo me va a delatar. ¿Qué significa entonces que mi cuerpo me delata? Que todos estos elementos vamos a emitir una cantidad de conceptos que muchos lo vamos a sentir como un evento que nos emociona, pero ese emocionarnos nos hace conectarnos con nuestros propios códigos culturales. Y por lo tanto, lo que nos están transmitiendo es estos referentes de identidad con los cuales las personas vamos trascendiendo a espacios de racionalidad con la que la modernidad nos había dicho que era el elemento fundamental y de generación. Y Kant nos dice que eso va más allá de lo que nos ha dicho la filosofía moderna, la filosofía de la racionalidad. Y que cuando hablamos de espacios políticos, por ejemplo, el Estado, tal cual lo construimos, resulta que esos estados políticos fueron construidos a partir de concepciones del cuerpo.
por decirte, cuando te hacía referencia a esta situación de la piel como frontera, perdón, a las fronteras como espacios para separar a una comunidad o a un estado de otro, pues eso deriva de una concepción de la piel de nosotros, ¿no? Nuestra piel, o sea, no me toques, no me toques. O sea, tocar la piel significa invadir mi mundo. Entonces uno separaba un mundo interno de la piel hacia adentro de un externo social, un yo individual de un externo social, ¿no? Pues fíjate que estos estudios del cuerpo lo que hicieron, y ojo que la danza ahí es central en todos estos estudios, comenzaron a analizar este caso de la piel y dijo, oye, pero espérate un momento, nuestra piel está llena de huecos, nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca, nuestros órganos genitales, nuestro aparato digestivo. Y la piel es un conglomerado de poros. ¿Qué significa todo? Una reconceptualización de la frontera y del concepto de piel. Porque resulta que hay una retroalimentación constante entre mi yo interno, entre mi mundo interno y mi externo social. ¿Y qué es lo que hace la danza? La danza lo que hace es poner en contacto esos dos mundos, pero trascendiendo la razón, desvirtuando, saliéndose del mundo racional para hacer una comunicación de cuerpo a cuerpo. Entonces, cada vez que nos emociona una danza, al bailarla, al ejecutarla, al observarla, y este es otro tema interesantísimo. Hace poco estuve en un evento académico invitado por la Sala de Danza de la Universidad Autónoma de México. Y una de las referencias que hacían a uno de los personajes más brillantes del siglo de oro de la literatura española, ¿sí? Cuando se refería a la danza decía, quiero dirigirme a todas aquellas personas que bailan porque saben bailar, a todas aquellas personas que bailan aunque no sepan bailar, y a todas aquellas personas que bailan sin bailar. Porque resulta que es un elemento, la danza, importantísima y siempre presente en todo lo humano. A veces te vas a cocinar bailando. Entonces está presente en la vida como parte de un movimiento, circulación de un ritmo biológico, de un ritmo astronómico, de un ritmo corporal. Entonces, cuando quieres juntar estos tres elementos, danza, nación e identidad, tenemos un elemento que lo convierte o lo vuelve en acción y una presencia ineludible a lo largo de la historia de la humanidad. Y la danza, desde allí, cada vez que es ejecutada por una danza determinada, uno puede señalarlo con el dedo y decir, esta danza es de tal lugar, esta danza es del Cusco, esta es de Puno, esta es de la selva, esta es de... Lo que significa que es una referencia primordial en la búsqueda de estos elementos de identificación, que en términos clásicos es conocido como los elementos identitarios de las personas o de las comunidades, ¿no? Por lo tanto, querramos o no, esté en nuestra conciencia o no, el hecho de bailarlos, el hecho de disfrutarlos, es poner en acción todos esos elementos históricos, todos estos elementos sociales, todos estos elementos culturales, con los cuales cada uno de los seres humanos procesamos la realidad y procesamos toda la información que viene a través de nuestros cuerpos o a través de los genes, como nos decía Alonso Alegría, ¿no? Entonces, eso es lo que en esta primera intervención me gustaría que
queden como algunas ideas de reflexión o como algunas ideas para invitar a problematizar algunos conceptos o para incorporar a otros en el análisis de la danza, ¿no? Gracias, Pati, y esperamos la segunda parte. Gracias, Daniel. Bien, has comentado muchísimas cosas. Yo, como te adelantaba antes de empezar, pues pensaba en que, bueno, hemos tenido también previamente un espacio de formación también para público en general, en donde hemos estado hablando durante más o menos 3 meses, 3 meses. Nos hemos estado reuniendo como semanalmente y hemos estado hablando justamente de ideas de identidad y nación, precisamente la danza escénica del siglo XX. No sabemos, ¿no?, si esas mismas personas van a vernos ahora. Pero yo quisiera un poco, o estaba, ¿no?, como con la idea de como dices, como un marco también para cosas aún más concretas, ¿no? Pensaba, ¿no?, como a propósito de todo lo que has mencionado, ¿no?, sobre, ¿no?, estamos mencionando sobre, ¿no?, para crear esta imagen, ¿no?, de ideal que has explotado como identificación, ¿no?, un horizonte, y que se ha visto como afectada, ¿no?, desde pues la fundación del Perú hasta el día de hoy, ¿no? Definitivamente hay pues distintos puntos, ¿no?, de la historia que nos dan cuenta de cómo ha ido cambiando, ¿no?, estas ideas, ¿no?, nos permite dar cuenta, digamos, de la construcción, ¿no?, de estas ideas, de estos imaginarios. Y entonces pensaba, ¿no?, cómo la danza, entonces, bueno, hemos visto cómo representantes, como coreógrafos de danza escénica, concretamente en mi caso, que yo he explorado un poco más, se han postulado, ¿no?, visiones de Perú que tenían que ver mucho, ¿no?, con los contextos que se han estado viviendo, ¿no?, a lo largo específicamente del siglo XX. Vamos a decir, la visión indigenista, la visión multicultural del indigenista. Podemos pensar, ¿no?, en Tim McKinnon y este proyecto, ¿no?, un poco más incaísta, ¿no?, acerca de Perú. Podemos hablar de Rosa Elvira Figueroa y esta visión más multicultural, ¿no?, costa, sierra y selva, ¿no?, esta división tripartita. Podemos hablar también, ¿no?, de Victoria Santa Cruz y también, ¿no?, esta tradición que se entra, ¿no?, el aporte afroperuano. Y pensaba a propósito de eso, ¿no?, en cómo esta idea de Estado-Nación, que sostiene, ¿no?, repertorio, danzas, está haciendo hoy por hoy, ¿no? Porque realmente yo terminé un poco, mi frontera fue siglo XX, ¿no? Y si bien es cierto, exploré un poquito, digamos, a propósito creo de la conversación, me parece como muy pertinente mencionar, ¿no? ¿Qué cosas está absorbiendo hoy por hoy el Perú? ¿Qué cosas está desplazando? Y no solo claro, en el ámbito de lo institucional relacionado a la educación en danza, sino también, ¿no?, cómo eso se relaciona justamente con qué se considera un ciudadano peruano, ¿no?, hoy por hoy, ¿no? Y a propósito de eso también, ¿no?, pensaba, hablando de la danza a los cuerpos, más allá de lo que vinculamos a las prácticas escénicas, y hablando entonces de la coyuntura otra vez, cómo, bueno, concretamente ahorita el problema que ha sido como
centrado es las extorsiones, ¿no? Y entonces, ¿cómo hay en este momento, ¿no? Como la negación de la existencia de ciertas personas, ¿no? Me acuerdo de esta entrevista que también viral, ¿no? En redes acerca, pues, ¿no? Que se decía, ¿no? Se le preguntaba a uno de estos dirigentes de transportistas, ¿no? Sobre, pues, ¿por qué seguir parando, ¿no? Y él decía, pues, o sea, no podemos vivir, ¿no? Si es que, pues, si no lo hacemos, ¿no? Entonces, a propósito de lo que también decía, ¿no? El existir antes de pensar, ¿no? Y cómo hay cuerpos, ¿no? Hablando de cuerpos de estas personas que son, pues, también racializadas, que muchas veces y concretamente están como situadas en las periferias, ¿no? Cómo son negadas, ¿no? De esta existencia. Y entonces, ¿no? Representan a una población, ¿no? que hoy por hoy, ¿no? Estamos viendo, ¿no? Como rezagos de visiones, ¿no? De Perú que se tienen y que aún se tienen, ¿no? Que se arrastran, ¿no? De muchos, pues, siglos atrás, ¿no? Entonces pienso en cómo esta visión bastante idealista que se estuvo trabajando, o el horizonte, ¿no? Que se estuvo trabajando de peruanidad hasta el siglo pasado, ¿no? Como que que abarcaba, que era abarcadora, que era múltiple, ¿no? Hoy por hoy como explícitamente, ¿no? Está como deviniendo en más bien la negación de ciertas poblaciones y cómo la danza también se está relacionando con eso, ¿no? O sea, pienso entonces, o sea, en todas estas últimas declaraciones que está habiendo en esta coyuntura más reciente, ¿no? Por ejemplo, frases como uno no es el Perú, ¿no? Y cómo hay respuestas, ¿no? En las fiesta Candelaria, ¿no? En donde pues se despliegan todos estos bailarines y dicen, no responden, no, uno sí es el Perú. ¿Cómo? Y entonces, ¿cómo las danzas reaccionan, las danzas o los cuerpos, las personas reaccionan y dan cuenta, ¿no? De que, o sea, bien pudieran hacer un cartel, ¿no? Y suficiente, pero creo que uno, ¿no? Es un territorio que alberga personas que son muy conscientes de lo que contribuyen y hacen, ¿no? Por la idea de Perú, ¿no? Y entonces toman la fiesta, ¿no? Hacen de la fiesta una tribuna más para decir, ¿no? Las cosas. Y entonces, ¿no? Creo que justo también lo conversamos por ahí con algunos compañeros acerca, pues, ¿no? Sí, ¿no? Estas danzas que no necesariamente son las escénicas que vemos en Lima, y que muchas veces en los mismos espacios institucionales, académicos, se les sí, o sea, menosprecia, porque no serían, ¿no? Suficientemente analíticas o políticas, ¿no? Y que más bien en estos espacios más recientes, ¿no? En estas coyunturas, han estado diciendo mucho, han estado participando mucho, ¿no? De estos espacios como un lugar más, ¿no? Para hacer protesta. Y entonces hay como pienso, ¿no? Como creo que la diversificación de lo que puede decir la danza para pensar la nación, el país, está tomando mucho más, o sea, debe ser también, pienso, ¿no? La hipótesis que, claro, debido a los recursos de comunicación que hoy tenemos, pueden circular aún más,
¿no? Pero a propósito de la experiencia de esta investigación sobre el siglo XX y estos discursos de identidad en la danza escénica, claro, tenemos pues pocos recursos que dan cuenta, ¿no? de estos discursos que justamente, ¿no? han estado divulgando estos creadores, pero claro, su situación mía ha sido muchas veces el que se tratan de artistas en Lima, de danza escénica, que están pues sí identificándose, ¿no? Con ciertos discursos, pero también y haciendo parte. Pero muchas veces, o más bien, la evidencia muestra que esta posibilidad de poder conocerles ha tenido que ver mucho con los privilegios que han tenido, ¿no? Y el acceso entonces a poder dejar algo para que conozcamos, ¿no? Hoy por hoy acerca de ellos, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy, y creo que como evidencia de lo que ha pasado también en momentos anteriores, es que uno ve, ¿no? en estas prácticas que no están necesariamente relacionadas con la danza escénica, sino que son danzas que históricamente se han realizado, ¿no? En contextos cotidianos, festivos, a lo largo del territorio. ¿No? También diciendo y relacionándose y confrontando en sí misma esta idea de nación que se postula, ¿no? Desde las élites políticas, ¿no? Entonces, como incluso, ¿no? Queriendo absorber poesía, ¿no? Poblaciones y hacerlas parte de, pero con condiciones que no necesariamente identifican, ¿no? a estas poblaciones, se hace, ¿no? También una reacción a esto, ¿no? Y denotando, ¿no? Que hay cosas que se pueden, ¿no? Tanto, o sea, que dan cuenta de la voluntad o no de esta participación, ¿no? De estas ideas y de esta visión, ¿no? de Perú que hay, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera quedarme un poco con eso, con un poco observar, ¿no? Y no sé si tú también, a propósito de que pues, digamos, estás un poco más dedicado también a la marinera, al tondero, quería, ¿no? Como preguntarte un poco más acerca de tú cómo estás también, ¿no? ¿Qué ideas se están, no solo desde el oficialismo, porque creo que el oficialismo tiene, bueno, podemos también comentar, ¿no? Pero digamos, tiene como un proceder que se está manteniendo, ¿no? Que tiene mucho que ver con la legitimación, ¿no? De todas estas identidades y el presupuesto, ¿no? Por ejemplo, de ciertos premios orientados, ¿no? A justamente levantar información acerca de eso y mucha política también institucional tiene que ver con ir incorporando más y más danzas a ese repertorio nacional, ¿no? Pero más allá de eso, también quería entonces preguntarte, ¿no? ¿Cómo veías, ¿no? Estas prácticas que sigues aún más, cómo se ve presente, ¿no? Esta relación o no entre pues ese horizonte de identificación de lo que sería peruano, cómo operan, ¿no? Esas prácticas y cómo entonces también, ¿no? Entre distintos espacios, ¿no? Esto puede como realmente variar, ¿no? Estando en el contexto, ¿no? De que tenemos, ¿no? Las instituciones, tenemos la política estatal, pero tenemos pues también artistas independientes, tenemos también
otros circuitos, ¿no? Que también circulan, ¿no? La danza y la pieza y la posición. ¿Qué nos puedes comentar? Bien, a ver, primero me gustaría que este concepto de las danzas escénicas la ampliáramos un poco, ¿no? Porque finalmente a veces tenemos algunos conceptos que hegemonizan ciertos espacios y consideramos como tributarios a determinadas prácticas, pero la escena puede tener distintos contextos. La escena puede estar en una actividad familiar, la escena puede estar en un espacio ritual, la escena puede ser en un espacio un poco más distendido como la fiesta, por ejemplo. Entonces, lo escénico tiene necesidad que sea ampliado en su perspectiva de análisis, ¿no? Ese es un aspecto. El otro aspecto es que, por lo general, desde las danzas escénicas hemos creído que tenemos un patrón previamente elaborado y queremos que los danzantes lo reproduzcan en el escenario. Pues bien, se da esto en las cabezas, pero lo que efectivamente se da en el escenario es que existe esta narrativa puesta en un documento, en un texto, sea desde la perspectiva lógica racional o también en partituras, y todo está minuciosamente elaborado y colocado en el escenario, pero quienes lo colocan en el escenario son cuerpos que están transmitiendo esa idea racional y lógica que está impregnada en sus movimientos, pero además de eso, y eso es un elemento fundamental, es que esos cuerpos me están transmitiendo adicionales a aquellos que están en los textos. Y a veces en la danza escénica nos hemos quedado con que esos cuerpos han reproducido lo que dicen los textos. Fíjate que era parte de las discusiones que en este evento que te mencioné de México estaba muy presente, porque si bien estaba dominado por investigaciones hechas a partir de la danza escénica, de su reproducción, de su historicidad, también estábamos desde el otro lado, aquellos que proponíamos desde el dato etnográfico, desde el dato etnológico, cómo es que se repotenciaban los contenidos que se transmiten las danzas cuando son ejecutadas. Y sobre todo que se multiplicaban las lecturas. Puede ser que la danza escénica es verdad, pero el hecho que haya cuerpos que lo ejecutan, que provienen de tradiciones desde la antropología, el estar entrenado para que lo reproduzcan, estar transmitiendo unos contenidos que van más allá de ese discurso narrado. Entonces, esos dos elementos creo que son importantísimos también para incluirlos o ampliar el análisis de las danzas escénicas desde el concepto clásico, ¿no? Entonces, mira, en el caso de al tema en el que ya me planteaba, yo recuerdo una escena muy impactante en los tiempos de la pandemia, cuando había unas tumbas y sobre las tumbas había un grupo de chicas bailando. Y no había
parte más poderosa del funcionamiento, la racionalidad en el uso de la salud para condicionar o coordinar cuerpos, que esta presencia de estas chicas bailando sobre las tumbas en un cementerio, ¿no? Como irreverencia resultaba de una afrenta para todas las miradas hegemónicas del país, pero en el fondo era una afrenta contra la muerte, una afrenta contra esas percepciones de salud. Y creo que todas fueron mujeres. Fue para mí un mensaje contundente de la forma como la danza se posiciona como un proveedor de ideas alternas, ¿no? Que para el Perú resultaba ser fundamental. Siempre debemos tener una mirada en la que consideremos que las danzas son productos sociales y son productos históricos. Entonces, mira, a mí me gusta mucho relacionar este tema de la presencia tan significativa de las danzas folclóricas en muchísimas familias, que les ha permitido reubicarse mejor en escenarios sociales de los cuales son excluidos. Siempre los vinculo con el tema de la migración, ¿no? La migración desde los años 70 es un fenómeno que transforma los rostros en el país, los rostros del Perú. De los años 70 para atrás, el 75% de la población peruana es rural, el 25% es urbano. Hoy estamos exactamente al revés, 76% es población urbana y el 24% es población rural. ¿Qué hizo ese cambio? ¿Qué significa además en la forma como los cuerpos van a reinterpretar su presencia en otros contextos sociales? Mira, un migrante y la mayor parte de migrantes, el único capital que hicieron que trajeron para su movilización es el que estaba en sus cuerpos. El único capital cultural que trajeron era ese, porque venían cargando con escasa cantidad de dinero y venían a no se sabe dónde, ni a ubicarse sin saber a qué lugar iban a llegar. Y comenzaron a poblar las zonas que eran desérticas. Y como no había estado, quiero repetirlo el término, o sea, como no había estado, entonces tuvieron que hacer su propio estado. Y eso además tiene una lógica, porque deriva de la forma como nos construimos como Estado-Nación después de la independencia. Bueno, después de varias décadas de independencia, porque las primeras 3 décadas son tiempos en los que todavía pensábamos si hicimos bien o no hicimos bien en independizarnos. ¿Cuántos de aquí están de acuerdo con eso? ¿Que están llevando su capital a España o constituyendo capitales locales para los primeros? Y se armó un Estado que tenía como referencia a los españoles nacidos en él y que se legisló, se construyó en función a ellos, mientras se excluyó al 70% de la población indígena que poblaba la sierra y la selva. Este estado sigue siendo el mismo. La población informal después de la pandemia, los datos estadísticos dicen que el 87% estaba al margen, que hacía todo lo posible por sobrevivir al margen de lo que el Estado hiciera por ellos. La percepción más bien era al revés, o sea, en realidad es el Estado es el informal. En su lugar de
origen tiene sus coordenadas culturales de orientación. O sea, ellos están en nuestro espacio social, en su contexto, y yo soy uno de ellos. Y ahí sabemos cómo movernos, sabemos cómo intervienen los sectores sociales, sabemos lo que hay que hacer, la mañana, la tarde, la noche, sabemos todo. Pero cuando nos trasladamos a otro lugar, tenemos que poner en cuestión esas coordenadas de orientación cultural para adecuarnos al nuevo contexto. Y lo primero que hacemos cuando llegamos a un lugar es decir, ¿y esto cómo es? ¿Cómo hay que comportarse? Lo que significa es que en ese proceso tenemos que involucrarnos en el dominio de nuevas coordenadas de orientación cultural. Pues bien, todo ese es un proceso altamente creativo. Ahora, el sector económico, que es mucho más importante en el país, que tiene ingresos económicos más importantes, es que antes estuvo formado por, o que antes fueron ambulantes, ¿no? Antes fueron vendedores ambulantes, ¿no? Pero en simultáneo a esa adecuación, mira, la arquitectura todavía no entiende cómo han construido tantas casas. O sea, los ingenieros civiles tampoco, o sea, los proyectan las instancias del crecimiento poblacional en los sectores urbanos tampoco, no pueden prevenir nada. Las instalaciones de agua y luz, todas son que comenzaron a hacerse así a la deriva y al buen entender de aquellas personas que lo necesitaban y comenzaron a movilizar. Fíjate, toda esta movilidad económica, movilidad cultural, tiene su dimensión en esta extraordinaria capacidad para crear una y otra danza que tiene cada grupo. Más claro, a este movimiento importantísimo, masivo de población peruana de un sector con contexto o características culturales definidas hacia otro sector que además está conectado con variables culturales extranjeras, que los migrantes necesariamente han tenido que incorporarlas como parte del juego para negociar su presencia en los espacios urbanos, su presencia, sus cuerpos en espacios urbanos. Han tenido un elemento estratégico fundamental en la creatividad, en la creación, en la ampliación del mercado de las danzas en el Perú. Cuando José María Arguedas comenzó a contar cuántas danzas habían en Puno, eran alrededor de 350. Hace 2 años, Portugal, Catacora, de Brisas del Titicaca, publica un libro donde contabiliza 1.200 danzas en Puno. En Puno. Ese elemento extraordinariamente creativo para mí deriva de estas formas de reposicionar a la danza o de legitimación de todas estas poblaciones, porque la estética es estratégica para eso. La estética lo que hace es establecer vasos comunicantes entre aquellos que quieren hacer algo a partir de los cuerpos y comunicarse a los otros grupos que los excluyen, pero la estética lo que hace es reducir las condiciones de conflicto cultural, porque la estética lo que hace es una especie de reencuentro con uno mismo, de sentirse mejor con uno mismo a partir del consumo de códigos estéticos. Y por lo tanto, aquellos que lo hacen o que emiten el mensaje, se les concibe, se les percibe en otros términos, en términos ya de diálogo. Probablemente no racional, no lógico, pero sí de diálogo intercuerpos, intersubjetivo. Y las danzas lo que cumplen es ese rol extraordinario, las danzas folclóricas. No es imaginable un lugar de convivencia como Lima por la cantidad tan distinta de
migrantes y de comunidades de migrantes que tiene, si no estuviera ahí la danza como mediadora para limitar los conflictos culturales y los conflictos sociales. Entonces, yo prefiero ser un poco entusiasta en eso y a veces no ser tan puntual en un problema social o específico que nos afecta. Porque apuesto que en este mundo nuestro, en el que el conflicto es tan alto, en que la violencia es tan alta, creo que la danza va a ser esta enorme protagonista que nos va a sacar de ese escenario en el que creo que el Perú está sumido en estado transitorio, porque hay este conflicto de estos nuevos sectores sociales que se apropiaron de las ciudades y que necesariamente quieren ser, con mucho derecho cultural y derecho histórico, ser los protagonistas de sus propios proyectos de desarrollo. Y la danza resulta este instrumento de apropiación de espacios sociales distintos. Aquel lugar en el Perú, por mucho que ciertos sectores odien a los serranos, pero sí lo tienen ahí en sus propios escenarios, bailando danzas andinas o danzas amazónicas. Entonces, resulta un elemento extraordinariamente mediador para limitar los conflictos y al mismo tiempo soñador porque estas contienen los futuros posibles que no necesariamente tienen que ser concebidos desde la razón, sino en un hacer constante de los cuerpos. Por eso creo que los científicos sociales deberían tener una mirada un poco de mayor respeto a lo que la danza hace por la sociedad en el Perú. Yo sé que su mirada sobre la danza es una mirada muy, muy clásica, pero creo que tienen ya la obligación de percibirla a partir de otros referentes teóricos, a partir de otros enfoques, en los que la danza ya resulta estratégica en la comprensión de la realidad y en el proporcionar elementos de visiones del futuro que está a partir de esos cuerpos que dan, no necesariamente de la raza. Entonces, por eso creo que la es un momento extraordinariamente protagonista, es un actor social de los que bailan, de las que bailan, en ese transpirar de cuerpos en sus ensayos, lo que hacen es ir construyendo miradas distintas de nación que a la larga se irán complementando con muchas otras y serán probablemente las luces que necesitamos para que nos conduzcan en este camino del desarrollo en este país. Y bueno, un poco para ir cerrando, yo diría, ¿no? que danza, ¿no? O sea, destacar, ¿no? La especificidad de estas danzas a propósito de lo que has mencionado como porcentajes, ¿no? De poblaciones y qué poblaciones, ¿no? Y a propósito de lo último que has dicho acerca de los científicos sociales, de hecho lo conversábamos con un amigo muy querido que descanse en paz, que nos ha dejado hace poquito. Conversábamos acerca de cómo reconociendo nosotros tal vez como personas que también participan, ¿no? de estas danzas a las que refieres y que son pues sumamente masivas, que sabemos que convocan, ¿no? muchísima gente. Reconociendo eso, ¿no? Como las instituciones educativas superiores, digamos, no tienen un lugar o no le dan un lugar a estas prácticas
con el respeto, ¿no? Que también, por ejemplo, invocas, ¿no? Para las ciencias sociales. Y pienso que no solo, o sea, no solo, ¿no? Se trata de la danza como objeto en el sentido eh, de su reconocimiento, ¿no? De su legitimidad, de su importancia, dentro del mismo, ¿no? Sector de la danza, también, ¿no? Hay prácticas que son eh, eh, clasificadas, jerarquizadas, eh, suponiendo, ¿no? La trascendencia o la importancia de cada una. Y entonces, o sea, por un lado hablábamos sobre que en las instituciones superiores no hay de estas prácticas, del dinero que mueve, ¿no? Y por eso de la salida laboral que podrían tener también, ¿no? Los estudiantes, ¿no? Que se involucran en esas mallas curriculares. Y por otro lado también pensábamos en las ciencias sociales, ¿no? Como eh, académico, no hay como, yo diría, ¿no? Suficiente inversión de investigación en este tipo de prácticas. Y pues pensábamos, ¿no? Claro, hay una relación entre que pues quienes están conformando, ¿no? Estos espacios o quienes han diseñado o quienes sostienen a esas mallas curriculares y yo haciendo también como reconocimiento, soy partícipe de eso, porque pues aún soy un agente joven dentro de estos espacios, pero reconozco, ¿no? Que estos espacios, las visiones con las que se forjaron, que pues relacionadas con eh, iniciativas, ¿no? Que fueron de bailarines extranjeros que se vincularon, ¿no? Con instituciones limeñas. Y entonces, pues, la visión o el lugar, ¿no? Que tienen estas prácticas en los espacios académicos, en los espacios universitarios, es prácticamente, o sea, está totalmente, o sea, no es como, eh, no hay finalmente un reconocimiento como tal, ¿no? De la importancia de estos. Y también comentábamos, ¿no? Finalmente se siente como vivir en una burbuja, porque pues es como uno esperaría que las universidades, ¿no? Eh, no, de alguna manera, ¿no? Ofrecerte herramientas para incluirte en lo que está pasando a tu alrededor. Y eso no sucede, y eso se traduce en que justamente nos encontramos con muchos compañeros con promociones que no tienen dónde hacer prácticas preprofesionales, no tienen dónde pues trabajar finalmente. Y es que la visión, ¿no? Con la que se enseña pues está al margen, ¿no? De lo que se vive. La conclusión, ¿no? A la que llegamos es paradójico cómo esto se da conociendo, ¿no? Teniendo data como la que ya has mencionado, ¿no? Sobre dónde, o sea, cómo se compone, ¿no? Por lo menos Lima, dónde está ese circuito comercial, qué prácticas, ¿no? Funcionan entonces en estas. Y prácticamente las mallas, ¿no? Estarían entonces al margen, ¿no? Entonces, bueno, yo quería un poco mencionar eso para finalizar porque, claro, pienso, eh, me parece siempre importante a cómo, ¿no? Materialmente están, ¿no? Estas visiones, estos conceptos que podemos estar como discutiendo y que creemos como que son
digamos, el lugar que nos ayuda, ¿no? A organizar las ideas. También, ¿no? Cómo tienen entonces en la vida misma. O sea, finalmente, ¿qué idea de nación yo diría, ¿no? Las universidades, los planes curriculares, no solo hablando de una cuestión de patria, ¿no? Ni eso, sino eh, a nivel de cómo se organiza, ¿no? A nivel, perdón, a nivel de cómo se organiza este, la vida final, ¿no? Cómo, qué compromiso con esa realidad. O sea, yo diría, insisto, ¿no? Más allá del discurso patriótico y eso, como nuestra relación con la realidad, ¿no? La relación con la realidad material de las universidades impide a los propios estudiantes de danza, ¿no? Insertarse en mercados laborales, incluso, yo diría incluso eso, ¿no? Entonces, recurrentemente en los últimos meses a propósito, como digo, bueno, o sea, finalmente participar, ¿no? Como docente hoy por hoy en espacios universitarios, ¿no? Y entonces, bueno, preocupación ahorita es esa, ¿no? Eh, como formadores, nos estamos involucrando entonces con esas visiones de educación, de universidad, eh, que fueron pues tal vez, ¿no? Proyectos de ciertos actores, ¿no? Que tenían cierta visión en cierto momento, que estamos hablando, ¿no? Del siglo pasado, y pues cómo estas, ¿no? Tenían que ver con, ¿no? Una idea de cómo se debería, ¿no? Organizar finalmente la educación a nivel mundial, y por eso pues estos lados. Pero hoy por hoy, ¿qué estamos haciendo, no? Con actualizar la cuestión de la universidad, los espacios universitarios, a lo que está pasando y viene pasando, ¿no? Que no es novedad, ¿no? Con nuestra sociedad. Bueno, yo voy a terminar. A ver, voy a desarrollar 3 ideas sobre eso. Y que tengo, además, en una de ellas una presencia, digamos, significativa, ¿no? Mira, creo que en los centros educativos en todo el Perú, los estudiantes, de lo que más recuerdan cada vez que están fuera de ellas es de los festivales de danza. Ahora, que en el fondo para mí es la creación de un vínculo más estrecho con referentes autónomos o propios de su comunidad. Porque cuando tú tienes la actividad, el festival, el concurso, como quieran denominarlo, resulta que están ahí presentes todos los actores del sistema educativo. Bailan los profesores, las profesoras, bailan los padres de familia, bailan los estudiantes. Y los estudiantes pueden tener, aunque ahora esto es muy relativo, pueden tener los permisos para salir de casa si es que van al ensayo de danza, si es que tienen danza. Y cuando hay reuniones convocadas en las que se convoca a los padres de familia, si van a tratar un tema que tiene que ver con la danza de sucesión o de su aula. Si les llaman por temas al margen de la denominación, estrictamente educativos, para ver problemas, ahí no asisten.
profesores, está el director, todos están comprometidos. Si hay un espacio donde se comprometen, bueno, no se comprometen, sino que están participando todos los actores del sistema educativo, es allí cuando existe el festival de danza o el concurso de danza. Y para la constitución de las memorias educativas, no se acuerdan casi nunca de qué aprendieron en historia, qué aprendieron en geografía, pero sí se acuerdan de la danza que bailaron, ¿no? Entonces, los saberes que van por allí, que a veces puede ser que no lo establezcan como un concepto racional, pero sí como una experiencia corporal. Y eso para mí, en términos educativos, resulta fundamental en el aprendizaje, en la conformación de las personalidades de los estudiantes. Si nosotros tenemos una educación tan deficiente, tan académicamente deficiente, las danzas están allí con un elemento que logra un equilibrio para mí importantísimo en la conformación de las personalidades de los estudiantes, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, bueno, más o menos estás enterada que por lo general se me presentan, por razones académicas, viajes con frecuencia al extranjero. Bueno, ya que para el extranjero tengo algo de importancia porque y esas invitaciones no las tengo en las instituciones académicas en el Perú, no las tengo. Y en esa experiencia del viajar, uno se encuentra con una cantidad de agregados culturales de las embajadas. ¿Y qué hacen los agregados culturales? ¿Qué hacen? Consultar a los grupos de danzas de migrantes de peruanos en la región de esta su embajada. Y eso lo colocan como informes de sus actividades, cuando son actividades que organizan personas comunes y corrientes que han emigrado allá, pero como parte del informe de la función del agregado cultural está esta supuesta de distintos eventos de danzas en el país como agregados culturales. Recuerdo mucho en Argentina, me invitaron desde la embajada, dije, vaya, aquí en la embajada se acuerda que uno está de visitante por aquí. Y entonces, para que me digan qué tipo de actividades, en qué tipo de actividades estaba involucrado. Y eso lo iban a sacar en el boletín de la embajada como parte de sus actividades. He invitado 3 universidades para dar conferencias y clases de danza. Se habían puesto de acuerdo para que en esa semana yo pudiera dar conferencias en 3 universidades distintas, ¿no? Imagínate, eso en el Perú jamás ocurrió. Pero lo que voy es que la actividad de los agregados culturales está sustentada en lo que hacen personas comunes y corrientes que están allá, que se organizan en para hacer sus vestuarios, para hacer sus coreografías y presentarlos como parte de la presencia del Perú en esos otros países. O sea, la política en realidad siendo los que bailan, ¿no? El otro tema es, tú ya lo mencionaste, estoy involucrado en el mundo de la marinera, y fíjate que es un mundo altamente dinámico, muy dinámico, excepcionalmente dinámico comparado con otras actividades que se desarrollan en el país. Mira que el primer concurso de marinera norteña participaron 25 parejas. Este año participaron 1.365 parejas, ¿no? Una cosa excepcional. Además, se han inventado distintas categorías. El baile de pareja o el bar separado, ya puedes participar de forma individual, tú sola, él solo. Pueden participar en categorías que se llaman seriados, donde tú bailas con pareja, pero la evaluación es a ti sola. Y son intermedios y están allí para insertarse en un proceso de aprendizaje. Lo que significa es que el concurso que organizan todos los fines de semana, hay 3 o 4 concursos, el concurso se ha convertido en un elemento complementario en los procesos de formación. Ese es un elemento importantísimo. El otro es que si en general en el Perú o en cualquier
mundo vemos bailarines de marinera que tienen una altísima calidad, altísima resolución estética de sus cuerpos, pero no nos habíamos preguntado de dónde o cómo se hacen estos bailarines. No nos hemos preguntado por su proceso de formación, porque en el Perú no hay una sola institución que te forme como bailarín de marinera. Institución, me refiero del sistema escolarizado. No hay ninguno. En Argentina tú puedes tener en la Universidad de las Artes la licenciatura de tango. En el Perú no hay nada. Imagínate que vas a tener una licenciatura de marinera, ¿no? Imposible, ¿no? Pues bien, fíjate que para que tengas estos bailarines de altísima calidad necesitas un proceso largo de formación. Todos esos elementos, de alguna forma, los expuse o he escrito, he publicado en el extranjero. Desde el 2013 solo he publicado en el extranjero. Y por esas publicaciones, una universidad de Italia se comunicó conmigo para ofrecerme que hiciera una tesis doctoral con ellos, donde el tema era tecnología y educación. Y el tema era todas estas cosas que yo te estoy contando ahora, donde en el mundo de la marinera existe una altísima creatividad, una altísima presencia de elementos didácticos, de elementos pedagógicos, que ellos consideraban necesarios que se los planteara en una tesis doctoral. La sociedad que es una sociedad dedicada a la investigación científica de la educación y la formación, que va a ser útil, ¿para qué? Para que puedan aplicarlo en el sistema educativo italiano. Imagínate tú que estás en el mundo de la universidad, que haya una universidad en el Perú que te diga para que me haga una tesis doctoral. O sea, es surrealista. Pero tengo eso de la Universidad de Ferrara, que voy a comenzar el próximo año, pero es para darte a entender qué tan importante resulta estos temas en el mundo académico de los países desarrollados. Y que nosotros aquí lo analizamos, lo ninguneamos, o lo hemos hablado como si fueran temas secundarios. Y desde las ciencias sociales como si fueran temas suntuarios de la sociedad, y esto no es así. La estética y la contemporaneidad son variables que están juntas, y las danzas como elementos constituyentes primordiales de estas estéticas que vienen desde los sectores populares, pero que te dan una idea distinta y alterna de país, que no va con este mundo dramático en el cual nosotros estamos involucrados, pero que sí, por su capacidad de captar muchísimos gente desde primaria, secundaria, que van incorporando y van teniendo ideas nuevas a partir de su incorporación al mundo de la danza. Por eso te decía, los de las ciencias sociales, yo soy antropólogo, deberían un poco abrir sus cabecitas y dejar de lado el mundo estructural en el cual nos habían formado, y mirar a todos esos elementos estructuradores de la sociedad, pero que dan una idea de la realidad en la cual estamos involucrados, y esa es la danza. Gracias, Daniel. Bueno, felicitaciones por esta propuesta que has recibido. Y, o sea, para mí es maravilloso que en un primer momento no nos hayamos podido conocer gracias a bueno, finalmente mi mamá, y que desde entonces se haya ¿no? creado un vínculo, porque pues yo soy una de las personas que ese camino que vamos forjando en colectivo, ¿no? El reconocimiento de otras personas que vienen haciendo cosas e invirtiendo esfuerzos, tiempo, energía, ¿no? en construir para la colectividad, para que finalmente no haya
un reconocimiento sobre las prácticas a las que le dedicamos la vida. Y en ese sentido, pues, reconozco mucho tu trabajo, tus esfuerzos, y es que está también la consideración de invitarte a formar parte de influenciado no solo a mí, sino a todo el sector y dando, pues, aportando, ¿no? Muchísimo que pues sigas de que puedas seguir creciendo tu trabajo, que podemos aprender, ¿no? Tal vez tenemos sobre lo que viene pasando y como ¿no? Formales, como sea, ¿no? Es valioso el estar pues, insistiendo, ¿no? Y creo que como consecuencia, ¿no? De ese compromiso, de esa rigurosidad que venimos invirtiendo, suceden estas cosas justamente, ¿no? Y que son necesarias, creo, también para sentirnos respaldados con lo que estamos haciendo. Entonces lo celebro mucho. Y bueno, creo que como tú, ¿no? Reconocemos, ¿no? Que hoy por hoy, pues, ¿no? Justamente, ¿no? Estas estructuras están, pues, de alguna manera, ¿no? Sostenidas y organizadas bajo, pues, ciertas visiones de, de la nación, y acuerpan también, ¿no? Las visiones de la nación, porque finalmente el que unas danzas y otras, ¿no? Estén formando parte, ¿no? De estas currículas o de las visiones de lo que debe ser un bailarín, tiene que ver justamente con esta historia, ¿no? Con lo que se ha construido históricamente, por lo menos en nuestro territorio. Y justamente el no poder visualizar, ¿no? La posibilidad, la, la trascendencia, ¿no? Que tienen finalmente en los espacios públicos estas prácticas, tiene que ver también entonces con eso, ¿no? Y esperemos, ¿no? Que nuestras presencias de alguna manera, ¿no? En este trabajo de insistir en posicionar o plantear el tema, ponerlo sobre la mesa, de alguna manera encuentren, ¿no? A estos espacios, y entonces pues la conversación se amplía, ¿no? Finalmente. Bien, bueno, muchas gracias Daniel otra vez por tu presencia. Ha sido sumamente inspirador escucharte, ¿no? Creo que es importante siempre, ¿no? Escucharnos. eh, y entonces pues encuentro maravilloso que hayas podido darte el espacio para acompañarnos. Y bueno, agradezco a quienes pues vayan a poder revisar el material, y espero que puedan llevarse también algo que les motive, que les detone también, ¿no? Distintas preguntas más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Para cualquier momento cuando Nos vemos.